Bien, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días con todos chicos de quinto de secundaria, alumnos del Colegio Bertolt Brecht de las tres sedes. Bienvenidos a esta semana número 3 del curso de Matemática 1, estimados estudiantes. A través de este espacio virtual vamos a seguir compartiendo y aprendiendo mutuamente. En esta oportunidad vamos a aprender a justificar las propiedades y operaciones de los números reales. Esperamos que la programación establecida sea de tu agrado. ¿Sí? Vamos a darle el inicio a esta semana número 3 en cuanto a la situación contextualizada. Pero para ello, primero tenemos que identificar nuestra competencia de esta semana, que resuelve problemas de cantidad. Bien, también tenemos nuestra meta de aprendizaje el día de hoy, que va a ser que ustedes planteen, comparen afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números reales y sobre otras relaciones numéricas que descubre, y la justifica con ejemplos, contraejemplos y propiedades de los números y las operaciones. Muy bien, nos vamos a preparar para aprender. Para ello, mencionada así al inicio la situación contextualizada a resolver el día de hoy. Nos dice lo siguiente, ¿no? En Mesopotamia ya conocían las tres medidas: aritmética, geométrica y armónica, ¿no? Estas medias eran muy famosas y es donde este matemático griego aprendió y realizó sus ya conocidas medias pitagóricas. Después Papus, en su libro de geometría, incluye la teoría de las medias y realiza una construcción geométrica muy elegante, incluyendo las tres medias. Dicha construcción se presenta en la siguiente figura. Bien, vamos a observar la figura. Tenemos ahí una figura en cuanto geométrica. Tenemos una semicircunferencia. Vemos segmentos A, el segmento B, que corresponde a la medida de AB y del segmento BC. Tenemos un triángulo también dentro de la semicircunferencia, un triángulo rectángulo ABD. Hay otro triangulito rectángulo ODB y también hay otro triángulo rectángulo DFB. Bien, ¿qué es lo que nos piden? Vamos a demostrar, primera pregunta, que OD es la media aritmética de los segmentos AB y BC, ¿ya? Que observamos en la gráfica. También vamos a demostrar que DB, el segmento DB, esa altura que vemos, perpendicular al segmento AC, es la media geométrica de los segmentos AB y BC. Bien, vamos a observar la solución entonces de esta situación contextualizada. Bien, primera parte, vamos a demostrar que OD es la media aritmética de los segmentos AB y BC, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Primero sabemos que OD, ya este segmento OD, es el radio de la semicircunferencia, ¿correcto? Claro, es el radio, ¿no? También puede ser el radio AO, o también puede ser OC. Esos tres segmentos, AO, OD y OC, son radios de la semicircunferencia. Por lo tanto, como a nosotros nos piden OD, calcular que es la media aritmética de los segmentos AB y BC, le vamos a poner AODR. Quiere decir que, por ejemplo, si yo le coloco un ángulo al ángulo A en el triángulo ADB, le ponemos alfita, entonces, por ser lados iguales, ¿no? AO, que es radio, y OD, que es radio, ese ángulo D también va a valer alfita, ¿correcto? Eso porque, ¿por qué, profe? Porque esos son los radios, ¿no? OA, ya habíamos dicho al inicio, que es el radio, y OD también es el radio. Por eso que esos son ángulos iguales. O sea, vemos que un triángulo es isósceles, el triángulo ADO, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Que el diámetro AC de la semicircunferencia, el diámetro AC, todo este diámetro es 2R, porque sería AO que vale R y OC también que vale R, que es el radio, 2 veces R. Pero también nos damos cuenta que AC es la suma de los segmentos AB más BC, AB más BC. Y nos damos cuenta que AB vale A, es el segmento cuya medida es A, y BC es el segmento cuya medida es B, según el gráfico. Y eso es igual a 2R. Por lo tanto, despejando el valor de R, donde está multiplicando
el 2 al R pasa a dividir, nos está quedando que A más B es 2. A más B entre 2 es igual a R. ¿Qué nos quiere decir? Que justamente R, que era OD, va a ser igual, OD, el segmento OD va a ser igual al segmento AB, que es A, más el segmento BC, que es B, sobre 2. Y así hemos demostrado que OD viene a ser la media aritmética de los segmentos AB y BC. Y acá recordamos que la media aritmética es la suma, ¿no?, de esos valores dividido entre 2, la media aritmética. Muy bien, demostrado la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda. ¿Qué nos decía la segunda parte? Que nosotros demostremos que DB es la media geométrica de los segmentos AB y BC. Entonces, para ello, primero vamos a unir el segmento DC, ¿no? Ahí unimos el segmento DC. Profe, ¿para qué? Porque vamos a demostrar primero que el triángulo ADC es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Vamos a demostrar. ¿Cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Observemos el triángulo ADO. Ese triángulo que habíamos visto hace rato en la parte A. ¿Qué se tiene ahí? Por ejemplo, si acá en la medida alfa le ponemos al ángulo A, por ende, alfa también será el ángulo D, ¿correcto? Porque AO y OD son iguales, son segmentos iguales, cuya dimensión es el radio, ¿no? Eso lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Muy bien, por eso que esos dos ángulos son iguales. Pero también sabemos una propiedad, ¿no? Sabemos una propiedad. ¿Qué propiedad sabemos? Que dos ángulos internos en un triángulo nos da el ángulo externo. Entonces, alfa más alfa nos da 2 alfa. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que en el triángulo rectángulo DBO, el ángulo O es igual a 2 alfa. Ahí está. Dos ángulos internos es un externo. Muy bien. Luego en el triángulo DOC, completamos los ángulos D y el ángulo C. Le vamos a poner teta por ahí. Y esos también van a ser iguales. Profe, ¿por qué? Porque OD es radio y OC también es radio. También se forma un triángulo isósceles, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué se tiene? Bueno, en ese triángulo DOC, en el triángulo DOC, sabemos que la suma de ángulos es igual a 180 en todo triángulo. Entonces 2 alfa más teta es igual a 180. 2 alfa más 2 teta es 180. Simplificando la mitad, alfa más teta es 90 grados. Profe, ¿qué quiere decir? Que, oh sorpresa, que en el ángulo D del triángulo ADC podemos darnos cuenta que está de color rojo el alfa y el teta de color celeste. Y justo hemos llegado a la conclusión que alfa más teta es 90. Por lo tanto, ese ángulo es 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo ADC es un triángulo rectángulo. Y ya demostramos que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Profe, ¿para qué nos sirve eso? Porque tenemos que demostrar que DB es la media geométrica. La media geométrica de los segmentos AB y BC. Nos va a servir bastante. Sigamos, todavía no hemos terminado. Bien, segunda parte. Como el triángulo ADC es un triángulo rectángulo, colocamos el rectangulito ahí. Eso no quiere decir que el triángulo ya es un triángulo rectángulo, valga la redundancia. Sigamos. Vamos a colocarle acá a A un alfa y acá a este ángulo le vamos a poner un beta. Entonces, en el triángulo ADB observamos que ese triángulo es un triángulo rectángulo donde alfa más beta es 90 grados, porque el otro ángulo ya es 90. ¿Correcto? Pero profe, si alfa más beta es 90, entonces este angulito de color rojo también será alfa, porque también suman 90 grados. Y si este es alfa, en el triángulo DBC, el ángulo B también vale 90 grados, por lo tanto el ángulo C vale beta, ¿no? Muy bien. Quiere decir que ahora se van a completar los ángulos y luego se realiza una semejanza en los triángulos ABD. A ver, ubícalo, ABD, este triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo DBC. ¿Por qué? Porque tienen los mismos ángulos. Entonces podemos aplicar la semejanza. Ahí están, el triángulo rectángulo ADB y el triángulo rectángulo DBC. ¿Qué nos sale? Vamos a explicar, a ver. A alfa, ¿qué se lo pone? A alfa se lo pone el segmento DB. Ahí está. A alfa se lo pone el segmento DB.
en ese triángulo rectángulo. Y en el segundo triángulo rectángulo, en el triángulo DBC, a alfa, ¿qué se lo pone? El segmento BC. Ahí está. DB entre BC es igual. Ahora regresemos al primer triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo ADB, a beta, ¿qué se lo pone? El segmento AB. Ahí está. Y a beta en el otro triángulo rectángulo DBC, a beta, ¿qué se lo pone? El segmento DB. Ahí está. Muy bien, haciendo la proporción, nos queda nada más que reemplazar. DB, hemos puesto un valor de X, sobre BC, que es B, BC vale B, el segmento B, AB vale A, y DB de nuevo vale X. Y haciendo un cruce, un producto en cruz, nos queda que X por X, X al cuadrado, es igual a A por B, donde X vale la raíz cuadrada de A por B. Donde se concluye que X, que vale DB, es el segmento DB, es igual a la raíz cuadrada de A, pero A era ¿quién? El segmento AB, multiplicado por B, pero B era el segmento BC. Y ahí está, y hemos demostrado que DB es la media geométrica de los segmentos AB y BC respectivamente. Muchas gracias. Y esa ha sido la demostración de la situación contextualizada de esta semana número 3.